Correcto. Entonces vamos ahora a los tratamientos térmicos de recocido. Hemos dicho que hay tratamiento recocido de regeneración total, recocido contra acritud, recocido de alivio de tensiones y recocido de globalización. Estos 4 tratamientos recocidos los vamos a ver, digamos, con un poco de detalle. Entonces vamos al recocido de regeneración. Estos recocidos se dan normalmente para aceros con contenidos al carbono menores a 0.3, es decir, aceros de maquinaria, aceros para máquinas, aceros estructurales, piezas que han sido fundidas, piezas de grandes dimensiones forjadas que requieren uniformizar sus propiedades. Entonces, para eso se utiliza el recocido de regeneración. Nuevamente, recordando las líneas del diagrama hierro-carbono, A3, A1, ACM. Y la temperatura de regeneración sería nuevamente una temperatura por encima de A3, quiere decir que se requiere elevar la temperatura hasta zona de la austenita. Todo el acero se transforma completamente en austenita para iniciar el proceso de recocido. Y luego un enfriamiento lento, siguiendo las condiciones de equilibrio, para darnos una microestructura ferrítico-perlítica, como ya la conocemos. Entonces, ese es, digamos, el objetivo de regeneración, es decir, uniformizar. Por ejemplo, estoy frente a una pieza fundida que tiene una estructura de colada, una estructura dendrítica. Bueno, esa pieza, sus propiedades mecánicas son bajas debido a la forma de la microestructura, y cuando se eleva la temperatura hasta la temperatura de recocido, regeneración, que está por encima de A3, se uniformiza toda la microestructura, la estructura, digamos, dendrítica se transforma en una estructura completamente equiaxial, de granos equiaxiales, mejorando sustancialmente sus propiedades. El enfriamiento es sumamente lento, es decir, una vez que he hecho el tratamiento térmico y lo he dejado allí un tiempo determinado, luego apago el horno y se deja enfriar lentamente hasta la temperatura ambiente. La microestructura, por consiguiente, corresponde a la que establece el diagrama hierro-carbono o hierro-cementita. La temperatura de recocido de regeneración es A3 más 50 grados centígrados. Como verán, es similar a la que ya habíamos visto, que es del normalizado. Sabemos, pues, que la temperatura lo que busca es llegar a zona austenítica y buscar un rango de temperaturas muy próximo a las A3 para que el grano no crezca mucho y por lo tanto las propiedades mecánicas sean buenas. Como recomendación empírica, se recomienda que el tiempo de permanencia de esa temperatura esté entre media hora a 1 hora por cada pulgada de espesor. Como verán, hay un rango importante, de media a 1 hora. Eso va a depender de la naturaleza de la pieza. Si la pieza es fundida, pues entonces requerirá 1 hora porque la microestructura a homogeneizar va a ser mayor. Si la pieza simplemente no tiene grandes gradientes de composición química, entonces el tiempo de permanencia en el horno será menor. Luego de esto, lo que tengo es una estructura completamente austenítica, uniforme, y finalmente el enfriamiento muy lento. El resultado, repito, estructuras ferrítico-perlíticas. Entonces, ¿para qué se usa el recocido de regeneración? Para homogeneizar la microestructura en aceros de bajo contenido de carbono o de menos de 0.3% de carbono. Por ejemplo, para semiproductos como alambres, planchas, para aceros que tienen por el proceso de fabricación mismo una baja resistencia mecánica, para obtener una estructura blanda debido al alto contenido de ferrita, dado que estamos hablando de aceros de menos de 0.3% de carbono.
No tiene sentido realizar este tratamiento en gaseros de alto contenido de carbono porque la microestructura que se alcanza no es de las mejores propiedades mecánicas. Entonces allí lo que tendría más sentido es o hacer un tratamiento de normalizado o hacer un tratamiento de temple y revenido.